Bienvenidos buscadores de la igualdad y testigos de los cambios que transforman sociedades, a un capítulo que resuena con la fuerza de la voz en el baúl de los días olvidados. Soy Cerberus, y hoy desenterraremos un día que, hace exactamente 105 años, marcó un hito monumental en la historia de la democracia y los derechos humanos. Hoy es 18 de agosto. En esta fecha de 1920, en un rincón aparentemente tranquilo del sur de Estados Unidos, se libraba la última y más dramática batalla de una guerra que había durado casi un siglo. No era una guerra con armas, sino con palabras, pancartas y una inquebrantable determinación. Hablamos de la ratificación de la 19ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, el momento en que las mujeres de esa nación finalmente lograron el derecho fundamental a votar. ¿Cómo se forjó este triunfo? Conseguido tras décadas de lucha, de marchas, de encarcelamientos y de una persistencia que desafió la tradición y el prejuicio. Y porque el 18 de agosto de 1920 no es solo una fecha de celebración, sino también un recordatorio conmovedor de la resistencia frente a la injusticia y el poder imparable de la voz colectiva. Prepárense, porque hoy abrimos un capítulo de la historia que nos habla de la audacia femenina, la lucha por la ciudadanía plena y el día en que la democracia finalmente ensanchó sus puertas. Para comprender el clímax de lo que ocurrió el 18 de agosto de 1920, debemos retroceder en el tiempo hasta los orígenes mismos de la lucha por el sufragio femenino en Estados Unidos. Aunque las mujeres habían participado activamente en la vida social y económica de la nación desde su fundación, la idea de que tuvieran voz política, que pudieran votar y ser votadas, era considerada radical, incluso subversiva, por la mayoría de la sociedad patriarcal del siglo XIX. Se esperaba que las mujeres se dedicaran al hogar, la familia, la moral, no a los asuntos masculinos de la política. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, un creciente número de mujeres, inspiradas por movimientos abolicionistas y de derechos civiles, comenzaron a desafiar esta visión. El punto de inflexión fue la Convención de Seneca Falls en julio de 1848 en Nueva York. Organizada por pioneras como Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, esta convención marcó el inicio formal del movimiento sufragista. Allí se emitió la Declaración de Sentimientos, un documento audaz que, parafraseando la Declaración de Independencia, afirmaba que todos los hombres y mujeres son creados iguales y exigía derechos fundamentales, incluido el voto. Durante décadas, figuras como Susan B. Anthony, Lucy Stone y Ida B. Wells lideraron una lucha incansable, a menudo solitaria y ridiculizada, a través de mítines, peticiones, conferencias y actos de desobediencia civil. El camino fue arduo. Las sufragistas enfrentaron burlas, violencia, arrestos y encarcelamientos. Se las llamaba locas, hombres incompletos o mujeres histéricas. Sin embargo, su persistencia era inquebrantable. A principios del siglo XX, el movimiento cobró nueva fuerza con líderes más jóvenes y militantes, como Alice Paul y Carrie Chapman Catt. Mientras Catt lideraba una estrategia de presión estado por estado para ganar el voto, Paul optó por tácticas más directas y confrontacionales. Piquetes frente a la Casa Blanca durante la Primera Guerra Mundial, marchas masivas y huelgas de hambre en prisión, que generaron una considerable atención mediática y pusieron en evidencia la hipocresía de una nación que luchaba por la democracia en el extranjero mientras la negaba a sus propias ciudadanas. La presión sobre el gobierno era inmensa. Para 1919, el Congreso de Estados Unidos finalmente cedió a la presión y aprobó la enmienda que garantizaba el derecho al voto a las mujeres. El texto era simple pero poderoso. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será denegado ni limitado por los Estados Unidos ni por ningún estado por motivos de sexo. Sin embargo, para que esta enmienda se convirtiera en ley, necesitaba ser ratificada por las legislaturas de 36 estados de los entonces 48 que conformaban la Unión. La carrera por la ratificación se intensificó, con las sufragistas y sus oponentes, los antisufragistas, a menudo mujeres conservadoras, librando batallas estado por estado, en ocasiones muy reñidas. Para el verano de 1920, 35 estados habían votado a favor, dejando solo un estado para alcanzar el umbral necesario. Todas las miradas se volvieron hacia Tennessee, el estado número 36. La pequeña capital de Nashville se convirtió en el epicentro de una batalla política épica y dramática, donde cabilderos de ambos bandos convergieron, utilizando todas las tácticas imaginables. Los salones del Hotel Hermitage, donde se alojaban los legisladores, eran un hervidero de intriga, acuerdos bajo la mesa, promesas y amenazas. Las sufragis, llamadas sufs, llevaban rosas amarillas en sus solapas, mientras que las antisufragis, llamadas antais,
lucían rosas rojas. El destino del sufragio femenino se decidiría en la Asamblea General de Tennessee. El 18 de agosto de 1920, la Cámara de Representantes de Tennessee se reunió para la votación final. La tensión era palpable. El voto inicial ya había fallado y una nueva votación se acercaba. Parecía que la enmienda estaba condenada. El voto estaba empatado en 49-49. La esperanza de las sufragistas pendía de un hilo, de un solo voto. Todos los ojos estaban puestos en el representante más joven de la Asamblea, un hombre de 24 años llamado Harry Devane, quien llevaba una rosa roja antisufragista en su solapa. Se esperaba que votara con la mayoría anti de su distrito. Cuando llegó su turno, el joven Ben, visiblemente nervioso, sorprendió a todos a gritar, «Sí». Con ese solo voto, la 19ª enmienda había sido ratificada por Tennessee, alcanzando los 36 estados necesarios para convertirse en ley. La Cámara estalló en un caos. Las antis rugieron de indignación. Las subs gritaron de alegría. Harry Verne tuvo que esconderse de la ira de sus compañeros. ¿Qué había impulsado a Harry Verne a cambiar su voto? Resultó que, en su bolsillo, llevaba una carta de su madre, Feb Verne, una mujer influyente y sufragista. La carta, leída después, decía, «Querido hijo, vota por el sufragio y sé un buen chico». En ese momento crucial, Harry Verne escuchó la voz de su madre, y a través de ella, la voz de millones de mujeres. La noticia de la ratificación se extendió como un reguero de pólvora. Las celebraciones estallaron en todo el país. Mujeres que habían dedicado sus vidas a la causa, muchas de ellas ya ancianas, lloraron de alegría. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el derecho al voto se había extendido a más de la mitad de su población adulta. El 26 de agosto de 1920, la proclamación oficial fue firmada por el secretario de Estado, Bainbridge Colby, y la 19ª enmienda se convirtió en ley. Era un triunfo monumental para los derechos de las mujeres, un paso fundamental hacia una democracia más inclusiva y representativa. Sin embargo, la historia de este 18 de agosto es también un recordatorio de que la victoria legal no siempre significa una igualdad plena e inmediata. Aunque la 19ª enmienda garantizó el derecho al voto a todas las mujeres, en la práctica, las mujeres afroamericanas y otras minorías raciales y étnicas siguieron enfrentando barreras sistémicas, como leyes Jim Crow, impuestos de capitación y pruebas de alfabetización, que les negaron el acceso efectivo a las urnas durante décadas. No sería hasta la Ley de Derecho al Voto de 1965 cuando estas barreras fueron finalmente desmanteladas, asegurando que el sufragio fuera verdaderamente universal. El 18 de agosto de 1920, por lo tanto, es una fecha de profunda dualidad. Es el día de una victoria histórica, un triunfo de la luz sobre la exclusión, de la perseverancia sobre el prejuicio. Pero es también un recordatorio sombrío de que el progreso es a menudo gradual, imperfecto y que las batallas por la justicia y la igualdad nunca terminan realmente. Nos invita a reflexionar sobre el poder de la acción colectiva, la importancia de la representación y la necesidad constante de proteger y expandir los derechos democráticos para todos. Que el eco del voto silencioso de ese 18 de agosto nos sirva como un eterno recordatorio del valor de la participación ciudadana, la necesidad de escuchar todas las voces y la lección perdurable de que una democracia plena es aquella que incluye a todos sus miembros. Al cerrar hoy el baúl de los días olvidados, nos despedimos de un capítulo que encierra la épica batalla por el sufragio femenino, un triunfo forjado en la tenacidad y la fe en un futuro más justo. Gracias por acompañarnos en este viaje extendido a través del tiempo. Si esta historia te ha fascinado, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la igualdad y la democracia, te invito encarecidamente a que te suscribas al Baúl de los Días Olvidados en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde quiera que nos escuches. No olvides dejar una reseña, ya que eso nos ayuda a crecer. Y, si te ha parecido importante, comparte este episodio con alguien a quien le apasione la historia, o simplemente con alguien que necesite comprender el significado profundo de este día que marcó un antes y un después para las mujeres y para la democracia misma. La próxima vez, desempolvaremos otra efeméride, otra historia que espera ser contada y reflexionada. Hasta entonces, soy Cerberus, y te espero en el próximo capítulo del Baúl de los Días Olvidados.